Clave genética número 3. Siddhi, inocencia. Don, innovación. Sombra, caos. Con ojos de niño. Par programado, clave genética número 50. Anillo codónico, el anillo de la vida y la muerte. Claves número 3, 20, 23, 24, 27 y 42. Fisiología, ombligo. Aminoácido, leucina. La sombra de la clave genética 3. Caos. Del caos al cosmos. La sombra número 3 se encuentra en el núcleo de todas nuestras creencias sobre el hecho de que el individuo humano sea prácticamente impotente en comparación con la naturaleza o el infinito. Este es el dominio de programación mental en que tanto la religión como la ciencia se mueven, las dos piedras angulares de las creencias humanas. Por un lado está la religión, que separa a la humanidad de la naturaleza colocando un dios o varios de por medio y por lo tanto crea una división en toda nuestra realidad inconsciente. Esta realidad debería estar basada entonces en la adoración de nuestra proyección o la de otra persona sobre lo que es Dios. Esta situación, como consecuencia, crea las nociones de libre albedrío y juicio ejercido por la deidad. Por otro lado está la ciencia, que mira la naturaleza predeterminada de nuestros genes, la cual viene preprogramada solo para la supervivencia, lo que deja a los humanos en la posición de víctimas de los caprichos de la fortuna. En cada uno de estos escenarios, el individuo sale mal parado. O se nos muestra una divinidad que nos niega, o se nos muestra la libertad para después llevarnos a un mundo de competitividad carente de gracia, en la que todo cambio está en manos o de la suerte o de la fuerza. Quizás, más que cualquier otra, la sombra 3 captura la esencia del papel que tiene el ADN en la comprensión de la estructura de la propia célula, primera unidad de vida en nuestro planeta. A través de la comprensión de una célula, veremos que los dos sistemas de creencias citados más arriba se han desarrollado gracias a una progresión orgánica muy natural que nos ha llevado justo hasta el punto donde estamos ahora, en la gran encrucijada evolutiva. Como conciencia planetaria, estamos antes del caos, y la respuesta de la humanidad ante este umbral de cambio puede ser o bien girarse hacia el caos o bien hacia el cosmos. Nunca antes en la historia, el futuro equilibrio de nuestro planeta y de todos los organismos vivientes había estado en manos del comportamiento humano como ahora. Es interesante notar que las palabras abismo y caos proceden de la misma raíz en el inglés, ya que la clave genética número 3 gobierna lo que nosotros, los humanos, entendemos como caos. También es inquietante darse cuenta de que el significado original de la palabra caos está muy cercano al espacio primordial. La palabra acabó siendo un sinónimo de desorden debido a una falta de comprensión originada por el miedo. Para llegar al fondo del abismal misterio de la sombra 3, sería quizás útil tener una visión general sobre la dirección en la que el pensamiento científico está respondiendo a nuestra actual encrucijada evolutiva. Las corrientes de pensamiento científico contemporáneo están todavía basadas en dos gigantes, la física de Newton y la biología de Darwin. A pesar de lo que oigamos, el mundo científico está todavía tambaleándose del shock que supuso el descubrimiento de Einstein. Su hallazgo abrió dimensiones tan nuevas y tan vastas para la física y para todas las ciencias que aún hoy se comprenden todavía con dificultad. Cualquier físico honesto seguramente podría decir lo mismo y quizás más, pues las bases fundamentales del pensamiento científico han temblado tan severamente que ya no se puede dar por segura ninguna premisa. El mundo cuántico de Einstein todavía no ha calado en las corrientes de la biología, a excepción de unos valientes pioneros que se han jugado su reputación. El dogma de Darwin, el determinismo genético, prevalece y aún se mantiene como base de todas las prácticas de la medicina moderna. Sin embargo, está en proceso de gestación una nueva biología cuántica en las fronteras de la ciencia moderna, que encierra muchas y fascinantes posibilidades. En el corazón de la nueva biología se asienta una comprensión completamente nueva de la mismísima célula. De acuerdo con el punto de vista general, las células del cerebro residen en su núcleo, donde también se encuentran
las instrucciones genéticas para la vida, el ADN. El pensamiento funciona de tal manera que si el cerebro es el núcleo y el núcleo contiene las instrucciones, entonces las instrucciones controlan la célula y por lo tanto nos controlan a nosotros. Sin embargo, la biología cuántica ha descubierto algo muy fascinante que desafía directamente esta teoría. El cerebro de la célula no reside en su núcleo, sino en la membrana celular, lo que la convierte en una interfaz con el entorno. En pocas palabras, esto significa que la vida está diseñada para ser cooperativa más que para ser competitiva. Esta nueva perspectiva de la biología cobra un enorme sentido si se considera de forma paralela a la física cuántica, que sostiene que todo lo que vive está interrelacionado de un modo holístico, más que separadamente. En la vieja visión, los humanos éramos víctimas de nuestros genes egoístas. En la nueva visión, ya no somos víctimas, sino que mantenemos una formidable interconexión e interdependencia con el cosmos. La lengua china original denomina a este tercer hexagrama del I Ching con una expresión inusual que se ha traducido tradicionalmente como la dificultad del comienzo. Esta visión es intuitiva, ya que el caos tiene que ver con los comienzos. La teoría científica moderna sobre el caos está fundada en variaciones imperceptibles de las condiciones iniciales del sistema. Sin embargo, en términos evolutivos de la vida, sin duda la primera directriz de una célula única es la supervivencia a toda costa, que es la forma de conciencia correspondiente a la sombra número 3. El mayor reto de la evolución es siempre el comienzo, porque cada célula tiene que aprender a defenderse por sí misma. Solo sobreviven los que se vuelven más fuertes. De la misma manera, los seres humanos están encerrados en celdas individuales de la conciencia, la frecuencia de la sombra 3. Es la misma conciencia que domina todo nuestro planeta, y su consecuencia es lo que solemos denominar caos. Sin embargo, el caos es solo una perspectiva que se relaciona con un patrón oculto que nos conduce inevitablemente al orden. Si la vida fuese realmente así de egoísta, no habría conseguido jamás despegar. De acuerdo con la ley de los fractales, la misma ley que gobierna la célula única también gobierna a los seres humanos, lo que significa que en nuestra temprana evolución fuimos programados para sobrevivir. El instinto de supervivencia tiene sus raíces en los aspectos más primitivos de nuestros cerebros, lo que se convierte en dominante cuando aprendemos a evolucionar imitando a nuestros ancestros. La mayoría de nuestras creencias e ideologías modernas se basan en estos antiguos aspectos de nuestra conciencia que están relacionados con el miedo, y así permanecemos empalados dentro de nuestras celdas individuales. Nuestro pensamiento científico convencional aún se basa en que no hay una fuerza organizativa en el universo distinta de la casualidad, y esta es la idea que divide a todo el mundo. Como sucede en nuestras religiones, el pensamiento está atrapado en una sola celda de conciencia, pues hemos dividido el mundo en dos espacios, el interior y el exterior, y de esa manera hemos separado el nosotros de Dios. Entonces, ¿qué significa de verdad todo esto y cómo te afecta en la vida diaria? Una respuesta la encontramos en la polaridad de esta sombra, que es la sombra 50, la corrupción. Significa que estás atrapado solamente por tu propio pensamiento. Eres tú el que corrompe los datos de tu ADN al permitir entrar una frecuencia que activa sus componentes más primitivos. Cuanto más te abras al caos que tienes por delante, más te darás cuenta de que no existe tal caos. No es más que la dificultad del comienzo. Esta tercera sombra convierte a los humanos en seres aterrados por el cambio. Para evolucionar, un ser humano debería abrazar el caos, más que intentar protegerse de él. La sombra 3 lleva a los seres humanos a desconfiar de la vida misma, y por lo tanto a adoptar la vieja estrategia de supervivencia conocida como competencia desleal. Aunque parezca increíble cuando confías en el caos y permites que tu entorno te transforme, en vez de intentar controlarlo para que permanezca igual, se revela ante ti la magia más elevada. Y sucede así porque en el caos hay, y siempre ha habido, un enorme orden transformacional subyacente. Naturaleza represiva. Anal. Nuestro miedo básico a que la vida esté siempre ligada a la casualidad nos lleva a uno de los primeros grandes mecanismos de control humano, el de la retención anal. A pesar de los descubrimientos realizados por Freud en referencia a este fenómeno, es algo que se ha sabido y observado durante milenios en diversos sistemas de yoga y meditación.
El miedo activa una muy sutil restricción en los músculos alrededor del ano, que como consecuencia afecta a todo el patrón respiratorio. Conforme la respiración se hace más superficial, el miedo comienza a manifestarse a través de la necesidad de mantener el control sobre nuestras vidas. Casi todos los seres humanos sufrimos algún tipo de retención anal, que puede ir de un grado suave a uno agudo. Solo cuando comenzamos a tocar el corazón de nuestro miedo original, nuestro sistema comienza a liberar esa tensión tan asentada en nosotros. Cuanto más sentimos y permitimos el miedo, más nos dejamos ir en el abrazo del cosmos y más advertimos lo profundamente protegidos y sostenidos que estamos por él. Naturaleza reactiva, desordenada. La reacción adversa que manifestamos por el miedo hacia la vida consiste en una exteriorización en forma de rabia. El resultado de esto es la creación de lo que justamente más nos aterroriza, el caos y el desorden. Estas naturalezas no tienen una dirección predecible ni ritmo o propósito. Simplemente traen al mundo la vibración que más aterroriza a la naturaleza represiva, a veces en forma de agresión, otras en forma de anarquía y siempre como destrucción. De nuevo hay varios grados de enfermedad, desde la más suave hasta la más aguda. Cada vez que dejamos de confiar en la vida y creemos en nuestros miedos, comenzamos a crear la vibración del caos. Donde quiera que ese miedo se transforme en ira, incluso en las circunstancias más mundanas, aporta una fuerza destructiva que inevitablemente regresará de vuelta a nosotros. En este sentido, toda la rabia de la que no tomamos conciencia y responsabilidad fortalece la frecuencia de la sombra 3 en el mundo. El don de la clave genética número 3. Innovación. El fin de la mentalidad insular. Lo maravilloso de la sombra 3 es que a pesar de un punto de vista estrecho, miedoso y unicelular de la vida, también guarda el secreto de nuestro futuro. Todo lo que hay que hacer es volver los ojos hacia atrás en la evolución y ver que nos conduce inevitablemente al tercer don, la innovación. Conforme los organismos unicelulares se multiplican por todo el planeta, la evolución se prepara a sí misma para un salto cuántico, el de la gran transición a la vida multicelular. Si fuera cierto que en lo más profundo de cada célula hay un mecanismo de guía egoísta supremo, entonces sería bastante improbable que cualquiera de esas dos células pudiera cooperar, ya que su propio diseño las llevaría a competir. La genialidad de la célula y su verdadero cerebro debería, por tanto, encontrarse allá donde los biólogos cuánticos dicen que está, en la membrana celular. Sabemos que la membrana permite a cada célula responder a su entorno, lo que nos lleva aún un paso más allá, ya que este hecho permite que el ADN se vea influido por el entorno. Este es el principio fundamental de la biología cuántica, considerado cuando menos como una herejía por las corrientes de pensamiento más dogmáticas de la biología actual. Lo que podemos observar ahora es que la vida está trabajando en el sentido del enfoque al que nos hemos referido aquí arriba. Hace millones de años, la conciencia unicelular dio un salto cuántico y abrió la era de la conciencia multicelular, lo que significa que el programa basado en la supervivencia que hay dentro del ADN tiene que mutar o reajustarse a sí mismo para que la célula pueda ser asimilada por un organismo más grande. Cuando aplicamos la misma metáfora a la humanidad, lo que vemos es el reforzamiento de la individualidad humana gracias al tercer don, la innovación. La innovación se construye en la vida. En otras palabras, la vida misma está diseñada para trascender su propio programa inicial, la dificultad inicial, y descubrir formas de conciencia superiores y novedosas. Más allá del egoísmo y del caos, yacen la cooperación y la innovación. La innovación solo sucede cuando comienzas a pensar por ti mismo. Esto puede sonar como una afirmación completamente corriente, pero la realidad es que se trata de un hecho poco frecuente. Para ser verdaderamente innovador, tienes que alcanzar una frecuencia de tal vibración superior que te permita mirar más allá de la visión colectiva convencional. El don de la innovación consiste en ser creativo. Casi nada. Implica que ya te has alejado de la perspectiva del miedo que había en la frecuencia de la sombra. La innovación se desarrolla gracias al optimismo, aunque no se trata de un optimismo basado en la esperanza. El verdadero optimismo es la energía dinámica que está en el corazón de la creación. A través del tercer don, comienzas a acceder a los aspectos superiores de tu ADN.
No se trata de que el ADN cambie por sí mismo, sino que la frecuencia que lo atraviesa activa programaciones ocultas en él. Así es como la vida unicelular da paso a la vida cooperativa, y así es como el egoísmo humano, sin dudarlo, desembocará en la conciencia colectiva. El todo es mucho más poderoso que sus componentes humanos individuados. Esa es la cuestión. La innovación, por su propia naturaleza, implica cooperación. Para mutar hacia una vida de orden superior, tienes que integrar y sintetizar. El camino de la innovación significa, en términos generales, mejorar algo gracias a la introducción de uno o varios elementos nuevos. Los que trabajan con el tercer don son los grandes sintetizadores de la vida, porque comprenden la ley primigenia que rige la estructura subyacente de toda la vida, que unidad equivale a eficiencia. Este es el mensaje integral codificado por el grupo códonico conocido como Anillo de la Vida y la Muerte. Todo él se basa en el cambio, que es lo que significan las palabras I Ching en chino, el libro de las mutaciones. La vida está en permanente mutación, y cuando cambia, trasciende e incorpora aquellos niveles y visiones que acaba de trascender. Quien quiera que seas y donde quiera que estés, si no estás trascendiendo continuamente, estás muriendo. El tercer don también nos muestra algo más sobre la síntesis, lo que tiene que ver con otro don humano a menudo devaluado, el don del juego. Si quieres ver verdaderamente la genialidad de la innovación, solo tienes que observar a un niño pequeño cuando juega. Mientras que los ojos de la sombra 3, los niños parece que no hacen otra cosa que crear caos, visto con los ojos del don 3, vibran a una frecuencia superior, es decir, que un crío está viviendo la expresión de su genialidad. Si podemos recordar la imagen utilizada más arriba de la membrana celular que permitía la entrada de ciertas frecuencias del entorno que consecutivamente impactaban en el ADN, eso es justo lo que un niño nos refleja con su juego. El niño no solo genera un cambio en su entorno, como cualquier padre sabe, sino que también experimenta una mutación gracias a este entorno. El don de la innovación requiere un profundo sentido de confianza interna. Mientras sigas trabajando con el don, estarás continuamente actualizándote y cambiando tu posición. Incluso aunque todavía no puedas ver cómo encaja todo el puzzle entero, sí puedes sentir el espíritu de unificación subyacente y por encima de todo, te lo pasas fenomenal. A través del don de la innovación, la humanidad tiene que improvisar para sobrevivir en los siglos venideros. Como aquellos organismos unicelulares, nosotros también tenemos que mutar para convertirnos en un organismo multicelular. Del mismo modo que aquellos organismos desarrollaron un sistema nervioso cuya cima es el cerebro, nosotros desarrollamos nuestros gobiernos y nuestra cultura para la comunicación global moderna. Sin embargo, nuestra mayor innovación está todavía por llegar y consiste en literalmente recolocar nuestro cerebro llevándolo desde el cráneo hasta el mucho más avanzado sistema del plexo solar. Lo mismo que el verdadero cerebro de la célula está en su membrana más que en su núcleo, así nuestro verdadero cerebro se extiende por todo nuestro sistema emocional. Igual que la membrana celular, el plexo solar determina qué frecuencias tienen el permiso para entrar y salir del cuerpo. Por eso, mientras que los humanos mutamos para abrirnos a recibir las frecuencias superiores, esas frecuencias van desvelando los principios de organización superior de la vida colectiva, que están ocultos en nuestro ADN. No es una decisión que tomemos nosotros, sino la vida. Esos códigos están ya escritos dentro de nosotros, trazados a lo largo de aquellos entramados senderos en los abismos de nuestro ADN. Este es el secreto sagrado de la vida. La vida está diseñada para perpetuarse innovando, y el viejo modelo humano con mentalidad de isla unicelular está caducado. El CD de la clave genética 3. Inocencia. Todo es juego, nada es trabajo. Al poner a dialogar la sombra número 3 con su don correspondiente, hemos viajado por algunos complejos territorios para comprender la profunda verdad y la relevancia de esta clave genética 3. En realidad es una de las cosas más fáciles de entender, una vez que abandonas el territorio de la mente. En el cenit absoluto de su frecuencia encontramos el CD número 3, la inocencia. Este CD nos recuerda que todo en la vida, el ser humano incluido, es inocente. Nuestra mente parece decirnos que podemos controlar la vida,
pero en verdad es una ilusión generada por el cerebro. Los seres humanos somos un instrumento de la vida, un experimento dentro de la vida, pero no podemos ser maestros para la vida debido a que somos solo una parte de la vida misma. Los humanos de hoy en día se destacan como una especie gobernada por el cerebro. Hemos visto con qué intensidad sentimos la necesidad de un centro o núcleo que tome el control de la vida. Esta necesidad se expresa dentro de cada nivel de nuestro pensamiento y en cada uno de los estratos de nuestra sociedad. La materialización se traduce en la necesidad de encontrar un Dios. El pensamiento de que puede que no haya nadie que tome el control nos aterroriza. ¿Qué pasaría si el mundo no tuviera gobierno? ¿Qué podría suceder si no tuviéramos religión, educación, policía, fuerzas armadas o dinero? Como no confiamos en la vida, la única respuesta que podemos dar a la cuestión es el caos. La verdad es que no sabemos qué podría suceder, pero el niño que habita dentro de nosotros anhela descubrirlo. Justo sobre esta idea gira el contenido del CD3. Se trata de que no haya barreras, ni leyes, ni trabajo, solo juego. Como especie, la humanidad se ha infravalorado enormemente a sí misma. Representamos la más puntera conciencia en la Tierra en este momento. Un día, cuando los humanos que ahora vemos sean una reliquia del pasado, miraremos hacia atrás, a esa era a través del CD3, y nos preguntaremos por qué nos convertimos en personajes tan serios durante aquella época de nuestra evolución. Desde el punto de vista del CD3, somos eminentemente irrisorios, por decirlo de la manera más suave posible. Esa toma de conciencia humana tuvo que atravesar una fase en la que se consideraba el centro del universo, lo que al tercer CD le parece una tremenda broma. Sin embargo, para un niño, jugar es totalmente serio. El juguete en sus manos se convierte en el centro de su universo, lo mismo que nuestras vidas individuales se convierten en el centro de nuestro universo. Somos inocentemente inconscientes de la gran fortuna de estar vivos y de estar representando esta exploración épica de la conciencia con todos los juguetes que nos proporciona el mundo de la forma. Un día, inevitablemente, el crío crecerá, la humanidad evolucionará hacia su asombroso destino final, la armonía global y celestial. Pero una cosa es cierta, la conciencia no crecerá nunca, se quedará explorando, jugando y experimentando para siempre. Todo esto gracias a que su naturaleza es la inocencia. La vida es inocente, nosotros somos vida y por lo tanto somos inocentes. Esta es la ecuación del próximo milenio. Cuando el tercer CD llegue al mundo, y lo hará en poco tiempo, brotará un gran recuerdo de nuestra inocencia en la humanidad. Porque las primeras naves del destino humano, de las que se habla en la clave genética 55, serán todos niños. Lo extraño de los niños es que su conciencia interna no crece nunca, ni se convierte en seriedad. Su conciencia funcionará de un modo enteramente diferente al de nuestro actual conocimiento, basado en el cerebro. Sus cerebros serán el propio entorno que estará dentro de cada ser humano, criatura, planta, piedra y estrella. No nos podemos todavía imaginar el tipo de conciencia cósmica que será, pero pronto se comenzará a esparcir sobre la Tierra una primera y gran oleada. La humanidad cambiará desde dentro como siempre hace la vida. Está hecha a medida de su propio entorno. Si se convierte en una amenaza para el entorno, entonces la vida transmite el mensaje de vuelta a su estructura celular, causando que mute a un programa más eficiente. Esta no es una decisión que la humanidad pueda tomar, se necesita el organismo al completo. No hay perdedores en este juego porque cada célula, inocentemente, contribuye con su propia y genuina información al todo. En el proceso de mutación se activan nuevos códigos de vida y por lo tanto cualquier célula que no mute simplemente morirá. Este es un proceso totalmente orgánico y natural que ya ha comenzado a suceder en la humanidad. Lo tememos porque no somos conscientes de nuestra inocencia. El gran miedo humano es perder nuestra genialidad. Si la perdiéramos, terminaríamos siendo una masa informe, lo que sería un paso atrás en la evolución. Sin embargo, la evolución nunca viaja hacia atrás, pues solo conoce el progreso. Al abandonar nuestra propia identidad, en realidad creamos otra identidad individual superior, que es individual y colectiva al mismo tiempo. El cuerpo humano mismo es el primer ejemplo de la dirección en que se está moviendo la humanidad.
Nuestro cuerpo evolucionó desde un organismo unicelular a ameba para responder a su entorno. Ni una sola célula de nuestro cuerpo se puede permitir ser egoísta o morirá. La vida, descubierta espontáneamente en su inocencia, sabe que el modo más sencillo de mantenerse evolucionando es integrar todas esas células competitivas individuales en un solo cuerpo. ¿Qué cosas tan increíbles descubre la vida cuando se la deja sola para que juegue? Este es el mensaje central contenido en el anillo de la vida y la muerte, que hay que confiar y reverenciar el caos que supone el jugar. Jugar es la expresión de la genialidad, y el genio siempre halla una nueva solución a los retos que encuentra en el camino. Todos somos niños, niños del cosmos. Nuestro único y fundamental trabajo es dejar ir nuestra seriedad y encontrar la posibilidad de deleite en cada joya exquisita que la vida coloca ante nosotros. Al leer este apartado sobre la clave genética 3 y sus varios niveles de frecuencia, quizás puedas comenzar a sentir la maravilla que es y la escala del experimento en la que estás involucrado. Como dijo Einstein, Dios no juega a los dados. El cerebro humano no se diseñó para bucear en esas cimas tan profundas. La certeza de que existe un orden en el universo es una sensación que solo se puede captar con un sistema de frecuencia más avanzado, que nuestros mitos han nombrado de varias y diversas formas. Ese sistema se ha equiparado sobre todo al corazón humano y al sentimiento de amor y unidad que liga a todas las criaturas entre sí. Tu verdadera casa no es tu cuerpo, y en ningún otro lugar del universo existe un centro desde donde se orqueste todo. El centro que estás buscando es el sentimiento de amor en sí mismo, que es la manifestación omnicéntrica de tu eterno estado de inocencia.